Nunca he sido muy adepto al cine de Aronofsky. Su obra en la pantalla se caracteriza por ser deprimente y a veces hasta tortuosa con sus personajes. Esto en principio hizo que me sintiese totalmente ajeno a su cine, pero con el tiempo creo que he sabido comprenderlo. Aronofsky es alguien que filma con el corazón historias que buscan abrazar al espectador y hacerlos entender de su fragilidad. Muchas veces, sus películas no buscan transmitir un mensaje concreto sobre aprender, sino más bien de comprender el estado de uno y la naturaleza autodestructiva del ser humano. La obra de Aronofsky es sobre drogas, enfermedades, narcisismo y sobre todo la muerte. Y en eso va a residir su obra más ambiciosa, La fuente de la vida. Aronofsky buscó en este filme tratar de hacer algo nuevo en la ciencia ficción del cine. Luego de ver cosas como Star Wars o Matrix, su intención inicial era un poco más ambiciosa, pues la película tendría un presupuesto mucho más alto y contaría con Brad Pitt de cara principal. Por otro lado, muchas ideas se quedaron afuera y fueron retomadas en el cómic inspirado por la película del mismo nombre. Aronofsky logró retomar la idea con el presupuesto recortado y se propuso terminar la obra. La idea base del film es la lucha de un hombre contra la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. La historia se fragmenta en tres partes: la historia de un soldado en el siglo XVI en España durante la conquista de América, la historia de un investigador médico del siglo XXI y la historia de un astronauta que viaja por el espacio. Todas estas historias se caracterizan por ser narradas con los dos personajes protagónicos, Tommy e Izzy, una pareja que sufre la desgracia de tener que enfrentar el cáncer. Como podrán notar, la película no se hace valer de una narrativa convencional, es bastante compleja, y a más de uno deja con dudas sobre qué fue lo que acaba de ver. Es justamente esto último lo que hizo que la película fuese recibida con críticas mixtas, pues se interpreta que su narrativa es un despropósito. Bueno, déjenme decirles que no es solo eso un mal argumento, sino que creo que las bases del film son lo suficientemente sólidas como para sustentar una narrativa tan poco convencional. El primer gran error es interpretar la película como si fuese un viaje en el tiempo. Muchos interpretan que la historia se trata de un hombre que posee la capacidad de viajar entre diferentes contextos de la historia, y, aunque a primera vista puede parecer eso, la realidad es que la obra nos deja bastante en claro que ese no es el caso. El presente de la obra viene siendo el futuro, el presente el pasado, y la historia del conquistador es la obra que escribió Izzy titulada La Fuente, al igual que el filme. Una vez establecida esa interpretación, podremos descifrar con mayor precisión lo que la fuente busca contar. La obra entrelaza dos posturas distintas. Mientras que Tommy durante el siglo XXI busca desesperadamente una cura para el cáncer de su esposa, Izzy busca entender su propia vida. Tenemos entonces dos choques distintos a la hora de afrontar la muerte, uno de miedo y espanto y otro de entendimiento y comprensión. Aronofsky, para construir las bases filosóficas, se posiciona en una idea como el sincretismo, pues podemos ver una constante simbología a la cultura maya y las creencias ortodoxas como el cristianismo. Por un lado, para representar a la cultura maya, Aronofsky tuvo de inspiración el libro Memoria del Fuego, del periodista uruguayo Eduardo Galeano, que en su obra busca contar los mitos indígenas bajo la perspectiva de ellos. Por otro lado, toma el aspecto del árbol de la vida que se retrata en el Génesis con el árbol del Edén, un místico árbol que conecta todas las formas de creación y que de dicha idea se forman las bases del siglo, pues ahí reside su unión, la creación de nueva vida. La nebulosa Xibalba, también conocida como el inframundo maya, es una estrella que muere con el tiempo, pero que de su muerte renacerá nueva vida. Esta metáfora de la idea de muerte es la esencia de toda la obra. Nuestro protagonista es un hombre asustado, vive del miedo y observa la muerte como enfermedad, como algo a superar, y esta visión es la que trae su infelicidad, pues es incapaz de ver algo hermoso en el ciclo natural de la vida. Un simbolismo constante en la obra son los círculos, pues representan la trayectoria inevitable de la vida y la muerte. Esto representa la carga del protagonista que se simboliza con la pérdida del anillo de su esposa. Izzy, por otro lado, es una mujer que debe aceptar su muerte o vivir con miedo como Tommy. Ella comprende su mortalidad y aprecia esto, pues logra entender que la vida es un ciclo en donde la muerte de uno no representa su desaparición en la existencia, sino que de ella nacerá nueva vida y su ser permanecerá en ella. El libro de Izzy es un retrato de esta transición de mentalidad que tiene ella, pues la obra trata de un conquistador, o sea, Tommy, que debe salvar a la reina, o sea, Izzy, del gran inquisidor que busca subyugar a España conquistando parte de la península ibérica y acabar con la vida de la reina que toma como hereje, o sea, el cáncer. La alegoría es clara. Es Izzy retratando la lucha de su marido por encontrar el árbol de la vida y la cura al cáncer, de forma metafórica con la idea de España y el control del inquisidor.
Todo esto queda inconcluso cuando Izzy comprende que la búsqueda del conquistador debe ser concluida por Tommy, y por eso decide que la obra sea finalizada por su esposo, pues su valor debía ser comprendido por él. La muerte de Izzy nubla la visión de Tommy, lo destruye por dentro. Podemos comprender que él no es capaz de entender y respetar la mortalidad. El retrato del anillo atormenta su mente, y es la marca que deberá llevar por el resto del viaje. Luego de que Tommy consiguiera el árbol de la vida, con sus avances usando los compuestos derivados del árbol de Guatemala, que lo usó para la cura del cáncer, decide viajar a la nebulosa Xibalba para asegurar la resurrección del árbol. El Eternauta pasa una existencia de dolor en donde consigue poner en orden su mente con prácticas de Tai Chi Chuan, una práctica físico-espiritual, y prolongar su vida usando el árbol, pues come cantidades pequeñas de su corteza. De esa forma ha logrado viajar en el espacio, pero las visiones de Izzy aún lo atormentan y le exige que termine la obra. Tommy no es capaz de derrotar a la muerte, y el árbol de la vida termina muriendo antes de llegar a la nebulosa Xibalba, por lo que la odisea espacial de nuestro protagonista no da los resultados que buscaba. El miedo de Tommy se hace entonces realidad, deberá afrontar la muerte, y aquí es cuando comprende que su viaje ha sido uno de autoentendimiento. Durante toda la película hemos visto que Tommy reniega de aceptar el ciclo natural de la vida, y esta incomprensión es lo que no lo vuelve trascendente, pues Izzy será recordada y tendrá raíces, pero él no hasta que no comprenda la muerte como acto de creación. La obra de Izzy finaliza con la lucha de Tommy y su búsqueda. El conquistador derrota al líder maya con una visión del Gran Padre y encuentra el árbol de la vida. El árbol le daría vida eterna y de esa forma estaría para siempre con su Eva, por lo que decide curar su herida y luego beber toda la savia del árbol. Esto es una metáfora de la búsqueda de Tommy, pues al finalizar de beber el conquistador muere y da paso al nacimiento de flores que emanaron de su cuerpo. Tommy abusa de sus conocimientos médicos para alargar el ciclo, pero dicha arrogancia es lo que le impide crecer espiritualmente y dar paso a la vida, la verdadera reencarnación que es la nueva vida. Por eso al final de la película acepta su muerte y se funde con la explosión de Xibalba y muere recuperando el anillo de su esposa. La historia se enaltece por una narrativa de ópera, pues aquí el trabajo musical de Clint Mansell comienza con ritmos pausados y lentos para que al finalizar la película explote toda la fuerza musical que iba cargando la construcción narrativa. La poesía visual también es un detalle hermoso, con figuras simbólicas como los círculos o las ruinas del Palenque, como también las estructuras que componen a España y la selva de la Nueva España, Guatemala. Otro punto a detallar es la fuerza actoral que carga el filme, pues uno logra ver y entender el cariño o el dolor que hay entre Tommy e Izzy, gracias al excelente trabajo que ofrecen los dos actores. Las influencias New Age en su construcción de escenario y las puestas en escena de los efectos especiales hacen que el trabajo de Matthew Libatique tome una poesía que no he visto en películas actuales, una verdadera proeza en la fotografía. Con todo lo anterior dicho, puedo decir que entiendo si algunas personas siguen sin ver una razón justificable de la nota que le daré a la película. Pero esto es quizás algo más personal mío, pues es una película que me cambió mi visión de la vida. Soy una persona que ha tenido momentos difíciles en donde la muerte atormentó a mis seres queridos, y lo veía como un castigo divino, algo a lo que debíamos evitar. Pero esta obra me ha hecho comprender que no debe haber miedo, que uno debe vivir la vida sabiendo que, aunque no sea eterno, la trascendencia se logra de otras formas que el mero hecho de perdurar en el tiempo. Esto que me aporta la película es algo que llevaré en mi corazón mucho tiempo, y no es algo que logra cualquier obra, y es por esta clase de obras que aprecio y valoro el arte en mi vida. La historia de La Fuente es una que no deja indiferente a nadie. Es una obra que puede ser malentendida, amada, odiada o inclusive olvidada, pero es una película que se vive, y eso no es algo que se pueda ver todo el tiempo. El proyecto pudo ser cancelado, pero Aronofsky demostró ser un artista dedicado a lo suyo, y eso es digno de admiración. Finalizo así mi reseña diciendo que La Fuente de la Vida es, para este servidor, una obra maestra del cine.